Perfil de ingreso. Estos datos que presentaremos en el perfil de ingreso incluyen información general, datos socioeconómicos y aspectos académicos de los alumnos, así como una relación de los indicadores del perfil de ingreso contra la probabilidad de egreso. La población que integra el colegio está conformada por 51% de mujeres y 49% de hombres. Es una proporción que se ha mantenido a lo largo de los años, aunque a veces varía ligeramente, incluso generaciones con hasta 54% de mujeres. La mayoría de los alumnos tiene entre 14 y 15 años y destaca la proporción de una cuarta parte de la población que está ingresando con 14 años de edad. Sin embargo, en estos dos rangos se ubica 80% de la población, 12% de los que tienen 16 años y entre 17 y 20 años solo 5%. Prácticamente no hay alumnos con más de 20 años. La mayoría de nuestros alumnos viven en el Estado de México, a diferencia de los asignados a la Escuela Nacional Preparatoria, donde 79% de sus alumnos vive en la Ciudad de México. Entre planteles varían las proporciones. Por ejemplo, en Naucalpan tiene una proporción muy grande de alumnos que vienen del Estado de México y menos de 10% tienen su domicilio en la Ciudad de México. En contraste, los alumnos del plantel sur casi en su totalidad viven en la Ciudad de México. Nuestros planteles no son los más solicitados en la universidad. Esto se debe en parte a que las poblaciones de ingreso de los alumnos de los planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades es muy grande respecto a los planteles de la prepa y tardan más en llenarse, alcanzando un menor corte de aciertos en el examen de ingreso. Esta forma de realizar la asignación permite el ingreso de muchos alumnos con un menor número de aciertos. Los alumnos de los planteles de la Escuela Nacional Preparatoria suelen asignarse con alumnos con calificaciones más altas, mientras que los planteles del CCH se les asignan aspirantes con calificaciones más bajas. En el caso del CCH Azcapotzalco, 66% de los aspirantes fueron asignados a su primera opción de plantel, a Naucalpan 63%, a Vallejo únicamente 43%, a Oriente 62% y al plantel sur 57% de los aspirantes asignados al plantel lo habían seleccionado como primera opción. En el plantel Azcapotzalco se presenta una asignación con preferencia de 66%, la más alta de los planteles del CCH. Agrupa a la población ubicada al norte de la ciudad. En general viven lejos, pero están bien comunicados, al menos respecto al plantel Naucalpan. La principal competencia de preferencia sería el plantel Vallejo, pero su ubicación cercana al Metro Rosario lo hace atractivo. El plantel Naucalpan es el único ubicado en el Estado de México. Más del 90% de sus estudiantes viven en esta entidad y una décima parte en la Ciudad de México. 53% son mujeres. Su competencia de preferencia son los planteles Azcapotzalco y en menor grado las prepas 4 y 8. Los estudiantes del plantel cuentan con las mayores carencias socioeconómicas y con el menor corte de aciertos del examen de ingreso entre los planteles de bachillerato de la UNAM. Incluyen alumnos de Nicolás Romero, Atizapán, Cuautitlán, Huixquilucan y Naucalpan. Vallejo es el plantel menos solicitado de todos los campus de la universidad al ingreso al bachillerato universitario. Es el plantel promedio en todos los indicadores del CCH. Sus alumnos provienen principalmente de las alcaldías de Cuauhtémoc, Gustavo Madero y de los municipios de Tlalnepantla y Ecatepec, incluida la zona de Aragón. Su principal competencia la componen las prepas 9, 3 y 2. El plantel Oriente se compone con alumnos provenientes de Iztapalapa, Iztacalco, Ciudad Nezahualcóyotl principalmente, así como una proporción menor pero importante de Chimalhuacán, Iztapalupa y Chalco. Por su cercanía con los planteles 2 y 7 de la Escuela Nacional Preparatoria, se limita la preferencia a este plantel. Finalmente, respecto al plantel sur, irónicamente no supera el 57% de la preferencia de los alumnos, a pesar de su ubicación privilegiada en Ciudad Universitaria y de encontrarse alejado del resto de los planteles del CCH.
Sus alumnos cuentan con el corte de aciertos más alto en el examen de ingreso entre los planteles del CCH. Los domicilios de los alumnos se ubican en un 98% en la Ciudad de México, principalmente de las alcaldías Tlalpan, Coyoacán, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, Xochimilco e Iztapalapa, aunque tienen una gran competencia de preferencia con las prepas 6, 5, 1 y 8, que son las de mayor demanda y están ubicadas hacia el centro y sur de la ciudad. En esta lámina podemos ver todos los polígonos de los domicilios de los alumnos conforme conforman, en que están conformando la ubicación de los domicilios de todos los alumnos. Bueno, en este mapa está más detallado. Se visualiza la distribución de los domicilios por cantidad de alumnos y su capital familiar o índice de vulnerabilidad socioeconómica. Este índice se compone por la escolaridad y la ocupación de los padres y las madres de los estudiantes, así como la percepción del ingreso, entre otras variables. Los alumnos se ubican en 5 niveles, coloreados de rojo a verde, dependiendo de su nivel de capital familiar. Si ubicamos a los estudiantes en la escala que va de 1 en color rojo a 5 en color verde, el promedio de los egresados del colegio se ubicó en 1.69, lo cual corresponde a un nivel muy bajo acercándose al medio bajo. Los alumnos del colegio son los más vulnerables de la UNAM, cuentan con un capital familiar bajo, ingresan con las menores calificaciones del examen de ingreso. Cada plantel tiene una población similar a las facultades más grandes con menores recursos económicos y se encuentran cursando la adolescencia en medio de cambios biológicos, psicológicos significativos. Casi todos los alumnos son solteros, no trabajan y viven con sus padres o con otro familiar. Las familias de nuestros alumnos se componen de pocos integrantes. La mayoría son hijos únicos o por lo mucho tienen un hermano o una hermana. Entre 2013 y 2017, los alumnos ingresaron al colegio, habían disminuido paulatinamente la proporción de hermanos, pasando de 1.6 hijos a 1.5 hijos por familia. Una cuarta parte de los padres o madres de familia ya no cuenta con un trabajo remunerado. Sin embargo, debido a la necesidad de trabajar para cubrir con los gastos, esta proporción se ha reducido rápidamente desde 35% a solo 4 años. La proporción de padres y madres con instrucción profesional se ha incrementado. Los que tienen estudios de enseñanza media se han conservado y la proporción de instrucción básica, primaria y secundaria ha disminuido. Prácticamente los niveles de escolaridad tienden a tener proporciones similares. No obstante, el incremento de proporción de alumnos que perciben que la proporción de alumnos que perciben que su familia tiene ingresos menores a 2 salarios mínimos se ha incrementado de 24 a 28%, lo cual guarda una relación estrecha con la reducción de los ingresos ocurrida durante el sexenio anterior, cuando disminuyeron los salarios y la ocupación de los sectores con mayores niveles de estudios e ingresos. Algunos indicadores que parecían una mejora en la capacidad económica de las familias de los alumnos paradójicamente podrían indicar que no se trata de una mejora. Analizando las evidencias mostradas durante la emergencia sanitaria, podemos ver que la proporción de alumnos que tiene acceso a la televisión de paga se incrementó de 28 a 33%, y la posesión del teléfono celular se incrementó marginalmente de 82 a 85%. Aunque esta tendencia que se mantiene en aumento, la televisión de paga está asociada con la contratación de servicios de Internet más económicos o en zonas donde no hay acceso a la telefonía tradicional. Por su parte, el uso de celulares no necesariamente son de gama media o alta. Estas deficiencias fueron evidentes durante la pandemia, mostrando que las computadoras en la casa no contaban con suficientes prestaciones y que tenían que compartirse entre varios miembros de la familia. Aunque aparentemente tenemos una población privilegiada que tiene acceso a ciertos satisfactores tecnológicos, la realidad preponderante es que no son adecuados ni suficientes.
Nuestros estudiantes se perciben como alumnos buenos académicamente, incluso una cuarta parte se considera alumnos de excelencia y solo un 9% como alumnos regulares o malos. El 85% de los alumnos egresaron de escuelas secundarias públicas, el 12% de una institución privada y 2% como una combinación de ambas, probablemente cambiando por problemas económicos. El tiempo de estudio de la secundaria básicamente fue regular, es decir, concluyeron en 3 años. Solo 3% dedicaron más tiempo para concluir la enseñanza media básica. Por lo tanto, hay una correlación entre edad y la regularidad, por lo que los alumnos que superan los 15 años deben tener una mayor vigilancia por parte del tutor. Los alumnos que tienen más edad presentan una predisposición que les impide avanzar de manera regular. 95% de los alumnos no reprobaron ninguna materia durante la secundaria. Dentro del perfil de ingreso podemos notar que lentamente se ha incrementado el promedio de secundaria y del examen de ingreso. Son buenas noticias, ya que el promedio de secundaria es un predictor muy importante para saber el desempeño que tendrán los alumnos en el colegio e indica la tendencia del alumno al estudio y a evitar el rezago. En general, las mujeres presentan este indicador más alto que los hombres. El examen de ingreso, en el examen de ingreso las diferencias son mínimas, incluso los hombres alcanzan calificaciones ligeramente mayores en el examen de ingreso. El siguiente cuadro muestra las variables que se han identificado como predictores de la trayectoria escolar. Podemos observar 3 grupos de columnas. Los indicadores en la primera, la parte roja con los criterios que describen a la población de alumnos que tendrán problemas en su trayectoria escolar, contra los que aparecen en la parte verde con indicadores de mayor probabilidad de egreso y mejores calificaciones al terminar su bachillerato. Respecto al promedio de secundaria, podemos ver que son pocos los alumnos con promedios de secundaria entre 7 y 7.99. Este grupo tiene 35% de eficiencia terminal. Los alumnos con promedios de secundaria entre 8 y 8.99 tienen posibilidades de egreso regular de 64%. Quienes se ubican entre 9 y 9.99 alcanzan una eficiencia terminal de 87%. Los que llegaron con un promedio de secundaria de 10 tienen la probabilidad de egreso más alta de los 3 años, 94%. Los alumnos del CCH más jóvenes representan la mayor proporción. Quienes ingresaron entre 14 y 15 años alcanzan una eficiencia terminal de 70%. Esta probabilidad de egreso disminuye mientras mayor sea la edad de ingreso. Quienes ingresan con 16 años tendrán 58% de probabilidad de egreso regular, mientras que los que tienen más de 17 años únicamente 41%. Para el caso del examen diagnóstico de ingreso, los alumnos que sacaron menos de 5 tienen una probabilidad de egreso de 60%, en contraste con los pocos alumnos que alcanzaron 7 o más de calificación. Los hombres tienen una mayor propensión al rezago y solo alcanzan 58% de eficiencia terminal, en contraste la población femenina alcanza un egreso regular de 76%. En cuestión del examen de ingreso, podemos ver que los alumnos con calificaciones más bajas, entre 6 y 6.9, tienen una probabilidad de 60% respecto a los alumnos que lograron 9 o 10 de calificación en el examen de ingreso y que tienen una expectativa de 92% de eficiencia terminal. Sin embargo, podemos observar que la mayor parte de los alumnos se ubican en los rangos de 7 a 7.9 y de 8 a 8.99, por lo que este indicador puede no ser tan relevante, ya que prácticamente todos los alumnos se ubican en el nivel intermedio. Conforme se va disminuyendo el corte de aciertos del examen, la población entra con calificaciones más bajas, se incrementa. Mientras menos sea el número de aciertos, los alumnos ingresarán en una mayor proporción. Respecto al examen de inglés,
que sirve como para la asignación del grupo de primer ingreso. La población se ubica mayoritariamente alcanzando entre 15 y 29 aciertos que corresponden a un nivel básico de inglés o A0, es decir, no alcanzan ni 5 de calificación. Existe una cierta correlación, ya que hay muy pocos aciertos y la probabilidad de egreso, entre los alumnos que tienen pocos aciertos, la probabilidad de egreso es de 58% respecto al grupo de calificaciones más altas, que se ubican en 45 y 60 aciertos, que alcanzan una eficiencia terminal de 74%. La mayor parte de la población se ubica entre 15 y 29 aciertos y logran 64% de eficiencia terminal, muy cercano a lo que es el egreso del colegio. El siguiente bloque, entre 30 y 44 aciertos, alcanzan 70%. La identificación del dominio del idioma inglés le ha permitido al colegio incrementar el dominio del idioma al finalizar su bachillerato, incluso con incrementos más significativos que los que alcanzan los alumnos de la preparatoria en el dominio de la lengua. Respecto al tipo de secundaria, existe una correlación con la eficiencia terminal, aunque la mayor parte de los alumnos proviene de escuelas públicas. Existe una diferencia de 5 puntos porcentuales en la probabilidad de egreso regular, mientras que para los alumnos que provienen de la escuela pública alcanzan 67% de eficiencia terminal, los que vienen de escuela privada llegan a 72% de eficiencia terminal. El ticómetro es un instrumento que aplica la DGTIC y mide el nivel de apropiación del uso de tecnología. Las evaluaciones obtenidas se asocian con un nivel como si se tratara de cintas de karate. Los alumnos se ubican en los rangos medios de calificación. Prácticamente no hay alumnos que tengan niveles nulos o experto en el manejo de las TIC. En los extremos nos referimos a las cintas blanca y negra respectivamente. Los alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria presentaron una apropiación ligeramente mayor al ingreso del bachillerato. A través de los años se observa una correlación entre el nivel alcanzado en el ticómetro y la probabilidad de egreso. Sin embargo, todos los alumnos se ubican en la zona central de evaluaciones, por lo que no es altamente predictivo. Otro problema es que debido a las características del instrumento, el procesamiento es tardado y los resultados se obtienen hasta el final del semestre. Los alumnos de los intervalos blanco y naranja corresponden a calificaciones reprobatorias, mientras que los de azul están acreditados con calificaciones bajas. A pesar de que una gran proporción de alumnos cuenta con computadora o servicio de Internet en casa, aproximadamente una población de 11.000 de 72.000 alumnos no cuenta con estos elementos tecnológicos, salvo en la escuela. Además de que no son suficientemente actualizados, no se conocen los apoyos institucionales que ofrece, como el correo electrónico, la suite ofimática de Microsoft y las herramientas de comunicación. En cuanto a los conocimientos y habilidades, no conocen elementos de seguridad de información, manejo de hojas de cálculo, búsqueda avanzada de información y cuidado de los derechos de autor. Como ya mencionamos, las computadoras tienen que compartirse en casa con otros miembros de la familia. No se cuenta con un lugar adecuado de estudio y los enlaces de Internet son lentos y fallan demasiado, sin contar que los paquetes de datos disponibles en los celulares son limitados. El estudio es interesante y tiene mucho potencial. Sin embargo, se requiere más información para conocer los apoyos que se requerirían para tomar clases en línea o híbridas, por lo que debe brindarse el apoyo necesario para acelerar la aplicación del instrumento y la distribución de resultados desde el inicio del primer semestre. El uso de la tecnología pareciera evidente entre los llamados nativos digitales. Sin embargo, en la mayoría de los casos, su uso se limita a aplicaciones lúdicas y en general les cuesta trabajo aplicarlos para fines académicos. Un trabajo importante para realizar es ayudarlos a utilizarlos de manera eficiente en sus estudios de bachillerato. Resumiendo, los parámetros a los que hay que prestar atención y que tenemos disponibles desde el inicio del bachillerato para orientar la acción tutoral son los siguientes. Promedios de secundaria menores a 8, probablemente 8.5. Edades mayores de 17 años. Diagnóstico de ingreso menor a 5. Género masculino. Examen de ingreso al bachillerato abajo de 7.
menos de 30 aciertos en el examen de inglés, que provengan de escuela pública, aunque es la mayoría de los estudiantes, alumnos con un ticómetro en cinta naranja o blanca. Estos parámetros están ordenados de mayor a menor incidencia en el desempeño escolar, mientras una diferencia entre los grupos de riesgo y probable éxito para el promedio de secundaria se distingue con 52 puntos porcentuales de diferencia. El ticómetro solo tiene una diferencia de 5 puntos. Los factores se acumulan y hay que prestar atención a la combinación de ellos. Por ejemplo, ser hombre, cursar en el turno vespertino en el plantel Naucalpan, indica que la mitad de los alumnos no egresará en 3 años y solo alcanzarán un promedio de 8. En contraste, las mujeres del turno matutino del plantel Oriente tendrán casi 80% de eficiencia terminal con un promedio de 9. Normalmente, desde el primer día de clases debía estar disponible en la lista de Dálmata la información del promedio de secundaria, el examen de ingreso y la edad como factores de riesgo. Hay que tener en cuenta que a partir de la generación 2016, gracias a los datos presentados por el colegio, se modificaron los criterios de asignación del turno, por lo que académicamente ya no es relevante. Sin embargo, continúa siendo un problema por el entorno de los planteles. El EDI se debería incorporar a mediados de septiembre, una vez que se procese por la Dirección General de Evaluación de la UNAM. Respecto a la edad, no es relevante por la poca cantidad de alumnos y va emparejado con el promedio de secundaria. El resto de los indicadores, examen diagnóstico de inglés, tipo de escuela de procedencia y ticómetro, no se incluyen porque tienen menos predictividad y el tiempo es prolongado para tenerlos disponibles en la plataforma, que llega a demorar hasta más de un semestre. Los antecedentes académicos son importantes para liderar la acción tutoral. Por ello, se integra el perfil de ingreso en la lista Dálmata.